Entonces empezamos con nuestro tema eh, de impuestos. Entonces, escuchemos. Vamos a hablar de un tema fascinante, los impuestos. Hay una nueva reforma tributaria en Colombia, siguiendo la tradición de hacer una cada año y medio. Y más allá de los detalles, a todos nos convendría entender un poco mejor el panorama general. ¿Cómo funcionan los impuestos? ¿Por qué es un tema tan polémico? Pues bien, comencemos desde el principio. Todo lo que hace el Estado cuesta dinero. No importa si estamos hablando de construir un parque u ofrecer educación pública, el hecho es que el Estado necesita recursos para funcionar. Nosotros, los ciudadanos, financiamos al Estado a través de impuestos y eso nos permite disfrutar los beneficios de iniciativas a gran escala. Algunos hacen aportes grandes y otros hacen aportes pequeños. ¿Se entiende? Bueno, porque la cosa se complica. En teoría, las acciones del Estado benefician directa o indirectamente a los ciudadanos y no debería molestarnos pagar impuestos, pero no nos digamos mentiras. Como su nombre lo indica, los impuestos son una imposición. Si nos gustara financiar al Estado, todo ese dinero se podría recoger a punta de donaciones. Algunos dirán que los ciudadanos no vemos más allá de nuestras narices. Otros dirán que el Estado no genera confianza cuando de utilizar los recursos públicos se trata. Pero lo cierto es que el Estado y los ciudadanos juegan al gato y al ratón apenas se menciona este tema. Por otro lado, la economía es un sistema dinámico. Eso quiere decir que pequeños cambios pueden causar consecuencias enormes porque el sistema es muy sensible. Es la historia de la mariposa que aletea y el huracán que aparece al otro lado del mundo, pero en términos de la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Todo está conectado y es muy difícil alterar una cosa sin alterar muchas. Cuando uno junta ambos factores, resulta que los impuestos tienen efectos secundarios. Pueden marchitar el desarrollo económico de un país porque le quitan capacidad de gasto a los ciudadanos y porque desincentivan las actividades que están sujetas a impuestos. Ahora bien, como el Estado invierte los recursos que recauda de muchas formas, es posible que el resultado final sea favorable. Pero los gastos del Estado son un tema para otro video. Lo que nos preocupa en este momento son las consecuencias de esta dinámica del gato y el ratón. Por ejemplo, el famoso 4 por mil. Como ya saben, por cada 1.000 pesos que se mueven en una transacción bancaria, el Estado cobra 4. El problema con este impuesto, que supuestamente era transitorio, que no está relacionado con actividades económicas específicas y que básicamente se cobra porque es cómodo para el Estado recaudarlo, es que incentiva a las personas a no realizar transacciones bancarias. Las consecuencias de esto son bastante graves. Primero, el Estado recauda menos dinero del que podría recaudar porque existe una estrategia simple para no pagar ese impuesto: usar efectivo. Y segundo, en la medida en que los bancos mueven menos dinero, hay menos préstamos, lo que a su vez quiere decir que hay menos inversiones. Si nos permiten el tono dramático, el costo del 4 por mil no son solo los 4 pesos, es vivir en un país cuyo desarrollo económico está condicionado por la informalidad. Y fíjense que en ningún momento estamos hablando de quién paga el 4 por mil. La discusión siempre se reduce a que si los ricos pagan esto y si los pobres pagan aquello. Pero el problema fundamental es que como la economía es un sistema dinámico y la economía, esa cosa tan abstracta, somos nosotros, el costo de los impuestos es asumido por todos, incluso cuando no los pagamos directamente. Veamos otros ejemplos. Cuando suben los cobros para fiscales a la nómina, las empresas contratan a menos personas, pagan menos o pagan de manera informal. Cuando sube el IVA, la gente consume menos y eso afecta tanto a los que compran como a los que ya no pueden vender. El CREE, uno de los impuestos polémicos que se ha discutido recientemente, es un impuesto a las utilidades y si se cobra en exceso, la consecuencia es que las empresas prefieren dejar de invertir o irse del país. El impuesto al patrimonio, otro de los polémicos, tiene el problema de que se cobra por el valor de las propiedades independientemente de que estén produciendo o no. Si una fábrica no está produciendo, o peor, si está en números rojos, ese impuesto podría empujar a la quiebra. De nuevo, las personas que pierden su trabajo técnicamente no pagan ese impuesto, pero sí asumen parte del costo. Por supuesto, nada de esto es tan simple como lo estamos diciendo, pero el hecho es que cuando el Estado recauda un impuesto, no solo recoge dinero, sino que también altera el comportamiento de las personas, ya sea porque les cuesta pagarlo, porque no lo pueden pagar o porque encuentran la forma de no pagarlo. Y que quede claro, ni siquiera estamos hablando de comportamientos ilegales. Es perfectamente legal irse del país, manejar efectivo o en general buscar la manera de pagar la menor cantidad de impuestos. La paradoja de todo esto se puede ver en una gráfica muy famosa entre los economistas, la curva de Laffer. En el eje horizontal está lo que cobra el Estado a través de los impuestos
En el eje vertical está lo que se recauda. Uno pensaría que entre más dinero cobra el Estado, más dinero recauda. Pero en la medida en que la economía es muy sensible y las personas cambian su comportamiento, hay un punto en el que esto deja de ser verdad. Cuando lo que se cobra excede cierto límite, que cambia dependiendo del contexto de cada país, la cantidad de dinero que se recoge es menor de lo que podría haberse recaudado si los impuestos fueran a su vez menores. Literalmente, hay casos en los que bajar los impuestos incrementa la cantidad de dinero que el Estado recauda. En el extremo de la curva está el mejor ejemplo. Si el Estado cobrara el 100% del ingreso de la gente en impuestos, pues no recaudaría ni un peso, porque algunos se irían del país, otros se morirían de hambre y los demás harían todo de manera informal. En otras palabras, el tema de los impuestos es muy delicado porque el tamaño del ponqué puede reducirse si la tajada que persigue el Estado es demasiado grande. Pero ahí no termina la historia. Falta recordar que todo esto tiene un contexto político. Al momento de diseñar un esquema tributario, no solo hay que considerar las consecuencias negativas de los impuestos, sino también la percepción que los ciudadanos tienen de cada impuesto en particular. Por ejemplo, hoy en día, la recomendación de muchos economistas es subir el IVA. Argumentan que el IVA en Colombia es más bajo que en otros países y que, en lo que a impuestos respecta, este no es tan dañino para el desarrollo económico. Supongamos por un momento que tienen razón. Puede que no, pero supongamos. Resulta que el IVA es uno de los impuestos menos populares que existen porque sus consecuencias son visibles para todos, por oposición a otros impuestos que pueden ser más dañinos, pero están ocultos. Y como muy poca gente quiere que suba el IVA, el gobierno o los congresistas tendrían que asumir un costo político al momento de tomar esa decisión, ya que iría en contra de la voluntad de aquellos que los apoyan. Dicho todo eso, es un enredo hacer una reforma tributaria y ese es justamente el problema que Colombia tiene en sus manos. No solo ahora, sino otra vez en unos meses si el precio del petróleo sigue cayendo y si hay que financiar el costo de un proceso de paz. La solución a este problema es tomarnos las cosas en serio. El gobierno tiene que asumir con seriedad el hecho de que no podemos cambiar el esquema de impuestos superficialmente cada vez que aparece un hueco fiscal. Los ciudadanos tienen que entender que el problema de los impuestos va más allá de quien paga directamente, porque todos asumimos un costo indirecto. Los políticos tienen que preocuparse por las consecuencias reales de los impuestos y no por el modo en que son percibidos. Y el Estado tiene que generar confianza en la manera como gasta sus recursos para reducir la evasión. ¿Cómo se logran estas cosas? No tenemos ni idea, pero todo comienza por entender el problema. Bueno, entonces, ¿cómo les pareció el video? Bien, profe. Profe, le voy a decir Bueno. una cosa. Muy informativo. Dime. Profe, es que Diego no se puede conectar porque se le fue la luz. Ya. Bueno, igual él mirará después cómo se adelanta, pero la nota de participación y de asistencia en esta clase sí no puedo hacer nada. ¿Listo? Bueno, entonces, basados en el video, ahora sí podemos decir que Karen, ahora sí defíneme qué es un impuesto. Karen Orozco. El impuesto es algo que se le tiene que pagar al gobierno para que el gobierno pueda cumplir, o sea, para que puedan subsistir con eso. Para que pueda subsistir con eso. Muy bien. Nicole Fernández. Señor. Dame, ¿qué es impuesto? ¿Qué es? Con mis palabras, ¿cierto? ¿Qué es? Pues es como pagarle al gobierno para que él pueda hacer como para él cumplir sus deberes así. Ok. Profe, y dijo Diego que ahorita venía pues acá a mi casa como... Gisela Ruiz. ¿Qué es impuesto? Señor. Sí.
Señor profe, ¿Qué son impuestos? ¿qué son? Pues para mí es como un deber o una obligación que se hace acá en el país como para como el pago de todas esas cosas que nosotros tenemos, como por ejemplo las casas, servicios y etcétera. Ok. Daniel Rodríguez. Es gritando y yo tratando de escuchar. Yo, los impuestos Sí. son obligaciones que nosotros le debemos pagar al gobierno para que ellos puedan cumplir con lo que ellos tienen a su alcance. Ya. Listo. Angélica, ¿qué son los impuestos? Profe, ¿Qué son los... profe, los impuestos son como todos los derechos o deberes que nosotros debemos cumplir. Es como el dinero que debemos pagarle al gobierno o al Estado para que puedan hacer cumplir dicho funcionamiento, algo así. Ya. Listo. Muy, muy bien. ¿Qué más me puedes decir referente a los impuestos? Pues, pues, ¿Qué más me puedes decir de los impuestos? pues que es la cantidad de dinero que hay que pagar, pues, o hay que contribuir a, ¿qué? Al gobierno. Al gobierno. Perfecto. Listo. Entonces, podemos concluir que los impuestos, ¿sí? Son el tributo, ¿sí? Que se le paga al Estado, ¿cierto? Se le paga al Estado por eh, por eh, mm, algo que el Estado nos dé. Además, los impuestos figuran en el numeral 9 de la Constitución Nacional de Colombia, ¿cierto? En la Constitución de Colombia, en el numeral 9 del artículo 95, ¿sí? Allí nos dice que es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad nacional contribuir a los gastos e inversiones del Estado con el fin, de mantener o que el Estado invierta ese mismo dinero para beneficio de cada uno de nosotros, ¿sí? Si nosotros como ciudadanos no apoyamos nuestra, nuestro país, obviamente no vamos a tener ningún tipo de beneficio al cual nos pueda ayudar a nosotros. También la parte de también la parte de los impuestos está regido por unas autoridades tributarias.
las cuales están divididas en dos partes, que son las nacionales y las regionales. Las nacionales, todo el mundo las conocemos o las hemos escuchado hablar, que es la famosa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mejor conocida como DIAN. Ella es la encargada de regular todas las empresas y supervisar que no haya evasiones de dinero y que éstas estén pagando los impuestos correspondientes. De no serlo así, empleará todas las herramientas legales que ella tiene a su cargo y que puede echar mano para hacer cumplir esas normas. Y tenemos las autoridades tributarias regionales, las cuales son las secretarías de Hacienda departamentales, municipales y distritales. Estas autoridades cuentan con todo el apoyo del gobierno y los entes judiciales para hacer que se cumpla el pago de los impuestos. De no hacer así, pues toman medidas correspondientes. Tenemos que los impuestos se clasifican en directos e indirectos. Es una primera clasificación. ¿No puedes devolver un momentico? Dime. ¿No puedes devolver un momentico? No, mami, ustedes copian después. O sea, yo sigo mi clase normal. Ustedes ya saben que el video lo encuentran en la clase de hoy y allá pueden después tomar sus apuntes. ¿Listo? La clasificación de los impuestos se hace directa o indirectamente. Los impuestos tienen una subclasificación a nivel nacional, departamental, municipal y distrital. Los impuestos de orden nacional. Los impuestos de orden nacional le competen directamente a la DIAN y esa se encarga de recaudar, de administrar y controlar su recaudo por tratarse de tributos que rigen para todo el territorio nacional. Entre ellos tenemos que los impuestos de renta y complementarios, que son ganancias ocasionales. Están los impuestos al valor agregado IVA. Y ojo con ese IVA, más adelante lo vamos a ver totalmente bien organizado y bien desglosado. Está el gravamen a los movimientos financieros, o sea, cada vez que se hace una compra, se vende algo, yo tengo que pagar un impuesto, eso se le llama gravamen por movimientos financieros. Otro impuesto que se hace es el impuesto de timbre. Cada vez que usted va a autenticar o envía algo por correo, eso se llama impuesto de timbre. Entonces es un valor que tienen ahí estipulado de acuerdo al tipo de situación que se presente, si es de envío, si es de autenticación o lo que se vaya a hacer, se paga el impuesto del timbre. El otro son mecanismos de recaudo mediante retención en la fuente. Recordemos que las personas que actualmente en su patrimonio figure que poseen más de 180 millones de pesos, deben pagar el impuesto de retención en la fuente. ¿Sí? A esto incluye que si hay una casa y está valuada por más de 180 millones de pesos, el dueño debe declarar renta. Y en esa declaración de renta que se paga, es un impuesto, se hace la retención de la fuente. ¿Listo? Los impuestos de renta y complementarios es un tributo nacional que consiste en entregar al Estado un porcentaje de las utilidades obtenidas por la actividad económica del contribuyente. Eso es un impuesto directo y se paga anualmente. Los elementos del impuesto de renta son sujeto activo, que es el Estado, el sujeto pasivo, que es el contribuyente del impuesto sobre quien recae el pago del impuesto o tributo,
y o las demás obligaciones formales. La parte de impuestos viene desde la antigüedad. Hablamos específicamente desde los romanos, donde la gente le pagaba su tributo a su emperador o a su rey. Entonces, en ocasiones se le llama pago del tributo, pero realmente con el tiempo se ha evolucionado la palabra impuesto. Entonces, para que ustedes no se vayan a confundir. ¿Listo? El hecho generador es la obtención de una renta gravable dentro del periodo fiscal. Los periodos fiscales en Colombia están divididos en los siguientes periodos. Hay un impuesto que se debe pagar cada mes, hay otros impuestos que se pagan cada 3 meses, hay otros impuestos que se pagan cada 6 y otros impuestos que se pagan cada año. Por ejemplo, ustedes viven muy cercanamente, los que tienen casa propia, escuchar a su papá decir, ya llegó el impuesto predial, toca pagar el impuesto predial y eso se hace anualmente. Ese es un impuesto de renta. La base gravable es la cuantificación del hecho generador. ¿Qué quiere decir? Que por lo que se vaya a pagar, según el impuesto que se vaya a pagar, se debe pagar un dinero y eso ya está estipulado dentro del artículo 338 de la Constitución Nacional, la base gravable para poder hacerla, cuánto debe pagar según el periodo fiscal que corresponda. Y la tarifa es el porcentaje fijo o progresivo que aumenta con el tiempo. Los contribuyentes declarantes. Se considera contribuyentes declarantes o las personas que deben declarar o pagar los impuestos son las sociedades nacionales y asimiladas. Cuando hablamos de sociedades asimiladas, son aquellas sociedades que cuentan con un mínimo capital, subsisten y ya están registradas dentro de una Cámara y Comercio y están supervisadas por la DIAN, ¿sí? Las sociedades extranjeras y la renta fuente nacional. Toda sociedad extranjera que se encuentre dentro del territorio nacional, dentro de Colombia, debe pagar los impuestos que le declare o que estén declarados dentro de la ley. Ellos no están exentos de pagar los impuestos, ya que están dentro de nuestro territorio y se deben regir a nuestras leyes. Las personas naturales también son contribuyentes declarantes. No tiene que ser una persona jurídica para decir tiene que declarar, no, las personas naturales también deben declarar impuestos, lo mismo que las sucesiones ilíquidas. Así usted no tenga dinero, usted paga, ¿sí? Y las personas naturales extranjeras también están obligadas a pagar su impuesto con respecto a lo que tengan y a la actividad económica que esté rigiendo dentro de nuestro país. Los requisitos especiales para no declarar, así como nos obliga el gobierno a declarar una serie y un poconón de aspectos, ellas también, teniendo en cuenta ciertos aspectos, entonces nos dicen a nosotros, los ciudadanos, si usted cumple con estos requisitos, no pague impuestos. ¿Y cuáles son esos requisitos especiales para no declarar? Que no sean responsables del impuesto a las ventas. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no tenga una empresa. Si usted tiene una empresa, usted tiene que pagar el impuesto a las ventas. Si no lo tiene, pues no lo paga. Que los ingresos totales del año sean iguales o menores a 1.400 VT. Eso quiere decir, este ejemplo lo tomé para el año 2007 y 2008,
que era de 29.364.000 para el año 2007. Y para el año 2008, de 30.876.000 pesos. Lo tomé en valores pequeños porque en la actualidad, para este año 2020, se estipula la ley que aquella persona que tenga su patrimonio evaluado en más de 180 millones de pesos debe declarar. Que el patrimonio bruto, o sea, el total de activos o bienes al 31 de diciembre sea igual o menor a 94.383.000 pesos para el año 2007 y 99.243.000 pesos para el año 2008. En la actualidad, el patrimonio bruto al 31 de diciembre del año 2020 tiene que ser menor o igual a 180 millones de pesos. Si es menor, no paga declaración de renta, pero si es mayor, la debe pagar. Si no la paga, obviamente en la actualidad todo está registrado. Todo lo que usted compra, un carro, una casa, lo que sea. Alejandro, no que... No te entiendo. No, profe, perdón. Entonces, todo se encuentra registrado dentro de las bases de impuestos nacionales y ahí se sabe qué es lo que usted tiene y no. Si usted decide evadir impuestos y en determinado momento Impuestos Nacionales saca los listados de las personas que deben y ven que usted año tras año ha venido evadiendo, usted puede afrontar desde una sanción económica, ir a la cárcel o que el Estado remate totalmente sus bienes para cobrarse los impuestos que usted dejó de pagar. Por eso la parte de declarar bienes es supremamente importante. Si se desconecta